Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende del momento en el que vean este video. Vamos a trabajar el ejercicio 56. Vamos a seguir trabajando o comentando o analizando una introducción o lo básico de Visual Basic que tuvimos viendo hasta el momento. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores estuvimos trabajando sobre eh, un poquito de lo que es proyecto, o el proyecto que podemos crear, que luego tenemos, bueno, esta es la estructura en realidad de lo que es la programación que podemos generar en Visual Basic. Tenemos un proyecto, tenemos un módulo, dentro del módulo tenemos procedimientos y estos procedimientos pueden ser de tipo sub o de tipo function. Eso es para que tengan en cuenta en uno de los primeros momentos. También hay que ver en relación a si este tipo de código está dentro de lo que es un módulo independiente, que puede hacer por medio de procedimientos tipo sub o function, o asociados a objetos respondiendo a eventos. Este tema no lo vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Eh, para que tengan en cuenta esto, no lo trabajamos. Vamos a ver un poquito solamente sobre procedimientos en relación a módulos independientes. Por ahora, ¿no? Calculo que también será ya con el tiempo que nos queda, va a ser de esta forma, ¿sí? Bien, volviendo a lo que es a lo que estamos mostrando en este caso, en lo que habíamos relacionado la vez pasada, que habíamos generado un ejemplo de procedimiento sub. Ahora vamos a ver un poquito más al respecto de los procedimientos sub con lo que son variables. ¿Sí? Acá tenemos unas variables de ejemplo que vamos a ingresar. ¿Qué son las variables? Eso para tener en cuenta. Son espacios en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor. Dicho valor podría variar durante la ejecución del programa, ¿sí? Los valores pueden ser, en la mayoría de los casos, eh, tipos numéricos, ¿sí? Donde ustedes saben, una de las formas de representar informaciones por medio de bytes. Dentro del tamaño, también hay que ver el campo que permite completar más o no. Tenemos de tipo entero o tipo largo, de tipo simple o de tipo doble o tipo decimal, ¿sí? Eso va a permitir aumentar o no la cantidad de datos almacenados. Ya lo vamos a ver con esta tabla, que nos permite identificar los valores que tenemos dentro de las variables y estos valores teniendo en cuenta de qué tipo de valor vayamos a generar dentro del procedimiento, o la variable, mejor dicho, la tipo de variable esté relacionado con alguno de estos valores, que puede ser de tipo byte, que es de 0 a 25. ¿Sí? Fíjense, estos son los valores. De tipo integer, de menos 32.762 a 32.767. De tipo long, con valores muy altos, y así como single, double, currency o decimal, ya con valores con exponentes. Acá tenemos notación científica. Recuerden que cuando aparece una E en notación científica es que está elevado o que está en base 10 elevado a una cierta potencia, que bueno, va a depender de la cantidad de datos. Así que estamos manejando de un valor muy razonable, muy básico, 0.25 con el byte, hasta llegar a decimal, que usan valores muy grandes de almacenamiento,
¿sí? Todos estos valores se van a almacenar. Y depende de la variable, ¿sí? De los tipos de variable que nosotros utilicemos, según el tipo de información que queramos trabajar en ese momento, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Bueno, vamos a dejar nuevamente en su lugar. Como les decía, los datos que podemos tener entonces son de tipo, aquí ejemplos, nombres de persona, podemos tipo stringer, edad de la persona también stringer. Recuerden que el stringer está dado por valores, acá vamos a poner nuevamente, fíjense, eh, de tipo de 32, de menos 32 a 32. Eso para tener en cuenta, ¿no? Bien, tomando en cuenta en este caso los valores que teníamos, también dentro de lo que es la plataforma, les pongo un poco de información al respecto de la variable. Como les decía, un valor eh, es simplemente un lugar donde se almacena bueno, por la memoria del ordenador, es un lugar donde se va a ubicar ciertos datos, ¿sí? Tenemos de distintos tipos, entonces valores de tipo entero, como ya habíamos visto, como el integer, ¿sí? Volvemos con de menos 32.768 a 32.767. Teniendo en cuenta números, ¿no? Todos estos son cantidad de números que se pueden almacenar por cada uno de estos tipos de variables que vamos a ir utilizando. Tipo long, tipo single, tipo currency, tipo doble. Y aquí estaba la de tipo stringer, que se utiliza generalmente con un tipo de longitud para una cadena de texto. En este caso, cada cadena tiene un valor que va desde los 0 a los 255. Está relacionado con lo que es byte, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Eso tener en cuenta. Después tenemos variantes. Bueno, esto va generando distintos tipos de espacios para trabajar. Bueno, ¿esto por qué? Porque lo vamos a trabajar ahora con el ejemplo, donde vamos a crear un procedimiento de tipo sub, ¿sí? Donde vamos a generar distintas variables eh, en relación a lo que estamos trabajando. Vamos entonces a crear Visual Basic. Vamos a crear una nueva macro, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que venimos trabajando hasta el momento. Vamos a crear un nuevo, en este caso vamos a crear un módulo nuevo. Recuerden que para crear módulo vamos a poner este nombre. Recuerden que bueno, cuando uno crea un módulo por primera vez queda de forma estándar módulo 1, pero en este caso pueden poner declaraciones como ejemplo. Fíjense, ya queda. Y recuerden que esto se ordena de orden alfabético, pero no hay ningún tipo de efecto que se genere que esté primero, ¿sí? Bien, y en este caso nos pide que generemos una subdeclaraciones guión bajo variables 1, ¿sí? Subdeclaraciones guión bajo variables 1. Puede ser 1.
Ahí está. Recuerden que automáticamente toma los parámetros, ¿sí? Paréntesis, y nos da el fin de, en este caso, del procedimiento. Luego tenemos que generar el ingreso de las variables. Toda variable se ingresa, tiene que ponerse la palabra dim, ¿sí? Eso también lo comento dentro de lo que es declaración de variables. Si ustedes se fijan, se usa la palabra introducción dim como declaración dentro de un procedimiento para crear una variable de nivel procedimiento. Eso tener en cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, dim, nombre de guión bajo persona, as, la palabra es, bien, acá nos aparece, ya nos dice qué tipo de variable nos toma directamente, ¿no? Le damos Enter, automáticamente cambian las mayúsculas por mayúsculas, perdón, las palabras que están en minúscula que tienen que estar en mayúscula las cambian, ¿sí? Automáticamente. Vamos con otro que es dim, edad-persona, as integer, recuerden que integer está relacionado con la cantidad de datos que podemos llegar a introducir dentro de esta variable, o la cantidad de almacenamiento que podemos generar, ¿sí? Y esto está dado por estos datos que tenemos, esta tablita, que lo pueden tener siempre para refrescar un poco la memoria. Vamos con fecha de nacimiento. Sería dat, tiempo. Y queda salario currency. Bien, fíjense que le di enter y ya automáticamente me lo tomo. Vamos a cerrar y acá puse mal, por eso. Y aquí también le estoy dando enter y tengo que corregir, porque el enter lo tengo que dar al final. ¿Sí? Ahora sí. Canal de conducir es un dato booleano. Bien, en sí nosotros estamos generando los nombres de las variables, son estas, los nombres de las variables, ¿no? Cada uno de estos datos que estamos generando aquí son los nombres de la variable. Y el tipo de variable va a estar dada por cada una de sus respectivas datos que nosotros vamos cargando. Bien, nuevamente fíjense que estoy en una mala posición, ahora sí. Y nuevamente no le puse la M y puse la N. Bien. Nos quedaría nombre de persona. Bueno, acá ya empezaríamos a llamar a cada una de estas variables para que nos relacionando, digamos, todo lo que es
en este caso, las variables que tengan algún tipo de dato cargado, ¿sí? Por eso vamos a poner nombre de persona, Juan, y esto tiene que estar entre comillas y sin espacios y símbolos extraños. También en este caso, cuando cargamos el nombre de la variable, fíjense que no generamos nunca un espacio, solo ponemos el guión bajo y estamos generando un elemento de relación, ¿sí? Bien, vamos a poner el nombre de guión bajo persona. Igual, entre comillas, Juan. La otra será en este caso edad persona 39. Tienen que estar, fíjense, la variable tiene que ser la misma. Yo no estoy poniendo la misma variable acá dice personal. Si ya puse el nombre personal, dejo de esa forma, ¿sí? Edad. Por eso una de las situaciones a la hora de programar es que uno puede olvidarse una letra, un punto, una coma, y nos genera un dolor de cabeza. Bien. Luego tenemos, perdón, 39, en este caso no va, por el tipo de variable. A ver, tenemos fecha de nacimiento. Igual, numeral. Del 15. 1974. Esto está relacionado con cada uno de los tipos de datos, perdón, de tipo de variable que estamos generando, ¿no? Fíjense como en este caso este es stringer, integer, dato de días, currency, perdón, datos esto, y edad de persona, stringer, inter, dato, y ahora vamos con el currency. Y en el caso del booleano, trabajamos con verdadero y falso. Fíjense que automáticamente yo pongo el igual y me da para elegir. Vamos a poner que true. Y si todo estaría bien, al darle al ejecutar, no me tendría que dar ningún error, siempre y cuando esté todo de forma correcta en la escritura, ¿no? Vamos a darle a ejecutar y el código funciona. En este caso no tenemos ningún tipo de caja de mensaje ni ejecución. Ya vamos a ver en otro caso que sí, pero no nos está tirando error. Estamos cargando estos datos dentro del módulo y no tendríamos ningún tipo de problema, ¿sí? Fíjense, está bien. Esto es lo que ustedes tendrían que cargar relacionando los datos. Recuerden que dentro de lo que es el material de trabajo, de texto introductivo, lo que es Visual Basic, información básica, digamos, no son datos o conceptos muy básicos que hay que ir identificando, ¿sí? Esto lo tener en cuenta en cada caso.
vamos a trabajar ahora con otros conceptos, como ser los procedimientos sub y los function, también para ver la diferencia. También en relación a lo que es público y privado, dentro de los procedimientos, si es público o privado, cómo podemos hacer para que quede de forma pública o de forma privada, o si ya automáticamente es público y se ejecute ya sea si es público dentro del proyecto. Recuerden que esto está dentro de un proyecto, se fija en este ejercicio 56, módulo. ¿Sí? Tenemos los módulos que tenemos dentro, el primer código, después tenemos macro convertida y la declaración que estamos viendo ahora. Bien, vamos con los datos que trabajamos en relación a procedimientos. Bien, esto como para tener en cuenta cómo sería la estructura de ingresar el código. La palabra función, el nombre de la función, ¿sí? Tendríamos todos los datos cargamos, el tipo de función o de tipo de variable. Lo que vamos a generar dentro de las características que estamos generando, ¿sí? En este caso, teniendo en cuenta los datos ingresados anteriormente, cómo vamos a generar un cálculo a partir de los mismos para que después nos dé esa función un resultado, ¿sí? El nombre de la función, los datos que cargamos, de qué tipo es, cuál va a ser el procedimiento, ¿sí? En este caso el cálculo que se va a hacer automáticamente y el resultado. Y este dato de número y porcentaje va a depender de lo que carguemos en cada caso, ¿sí? Y al final tenemos el final de la función. Se asemeja a cuando nosotros tenemos un dispenser para obtener gaseosas o alimentos en general. Tenemos que hacer un procedimiento donde elegimos o generamos un ingreso de datos para obtener ciertos resultados que queremos, ¿sí? Depende de esos datos que ingresemos, vamos a tener ciertos resultados. Bien, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver una función simple. Como les digo, no va a ser muy complicado, va a ser algo sencillo. En este caso, una función que vamos a trabajar es la función suma, y después vamos a generar un procedimiento sub para llamar a esa operación anterior. Relacionamos las dos. Bien, para ello vamos nuevamente a trabajar con las funciones que queremos mostrar, ¿no? Yendo de nuevo a antes de todo, teniendo en cuenta lo que hablábamos vamos a ver acá una de las características que tendremos que tener, la diferencia entre el procedimiento sub y el procedimiento function, es que sub no devuelve valores. Función, el procedimiento function sí te va a devolver un valor. Y por ello es que tenemos que tener en cuenta, también, ahí volvemos acá, que hay que cargar el dato, ¿sí? Que no lo hacíamos con el procedimiento sub. En este caso sí tenemos que cargar qué tipo de dato vamos a trabajar. Tenemos la instrucción, ¿sí? La instrucción de la función. En este caso la instrucción es function. Si fuera la instrucción sub, ya vamos a ver cómo se combinan también los mismos, ¿no? Bien. Sigamos entonces.
Vamos a ver, descargar el módulo. Vamos a crear un módulo nuevo, lo cual vamos a llamar procedimiento bajo función. Y del mismo vamos a ver este ejemplo de una suma de dos números, cuáles son de tipo integer. Recuerden que los integer, la cantidad de datos que podemos generar, sino también pueden ir a repasar la parte de las variables. Les invito también a que vean este material, que está bueno como para introducción, nada más. No es que no vamos a seguir explorando más en profundidad Visual Basic, porque no es la idea con este curso. Sí, que tengan idea o tengan conocimiento respecto de la programación que se utiliza en Access, como en Excel cuando vimos Excel. ¿Sí? Bien. Vamos a cargar la función suma. En este caso son dos valores, número paréntesis 1 as integers. Fíjense que estoy poniendo cualquier cosa. Aquí vamos a corregir, ya automáticamente yo lo vuelvo atrás y me dice que estoy poniendo mal. Y le indica dónde encima estamos poniendo mal. Vamos con las comas. Bien. Vamos a poner cierre de paréntesis. Todo esto, como les decía, tiene que estar declarado también, toda esta función, qué tipo de dato va a ser. Bien, me cierra ya la función, me toma todos los valores, nos corrige con las mayúsculas. Vamos a agregar la variable dim resultado as integer. Resultado sería en este caso lo que queremos obtener. Integer. Y esto, como resultado final, es igual a num1 más num2, ¿sí? Donde sería suma igual al resultado. Fíjense entonces que esto automáticamente me va a generar un procedimiento donde sumará dos números, tiene en cuenta esta variable, el tipo de variable de dato, donde la variable va a ser igual a la número 1 cargado al principio, número 2 cargado, y esto después va a generar una suma con, en este caso la suma está relacionada con la función, en este caso esta suma es la función que tiene que ser igual a lo que obtengamos del cálculo matemático. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver, de hacer una llamada de operación, en este caso vamos a llamar a la operación que se realice.
y vamos a poner una caja de comentario, ¿sí? Tenemos que mostrar suma y ingresamos los valores que podrían ser otros, por ejemplo 12, 25. No estamos usando los mismos valores y le damos a enter. Bien, ahora si yo ejecuto en este caso esta llamada, me va a tener la suma, el resultado con el MSBox, ¿sí? Veamos si está todo bien. Me tiene que tomar en este caso la suma. Voy a aceptar y vuelve de nuevo a Visual Basic. Bueno, otra de las cosas que quiero comentarles también es cuando tenemos que generar algún tipo de comentario. Vamos a reducir el tamaño de esta ventana. Esto ya sería lo último, aunque nos quedaría también comentar un poquito lo que es público y privado, ¿no? Fíjense en acá, vamos a utilizar otro tipo de llamada con debug print para que me imprima en el apartado de la ventana de vista de impresión. Vamos a ver. Quiero ver una cosita aquí, lo que es barra de herramientas, como les decía, la de edición. Perdón, no era de edición. La de depuración, bueno, están todas. Vamos a ponerlo aquí para que quede. La de depuración no. La de edición sí. Esta la vamos a dejar aquí. Esta para activarla, o si no las quieren ver, las pueden sacar, ¿sí? Bien, de esta forma ustedes van de nuevo a la barra de herramientas, a ver, barra de herramientas, edición, y en realidad aparece por fuera, después lo ubican, para que quede de esta forma. Lo que quería mostrarles es que seleccionando algo que quiero comentar, puedo generar el bloqueo con comentario, ¿sí? Le agrego el apóstrofe, también lo puedo hacer con el teclado, pero esto sería de forma automática. Y acá vamos a poner debug.print. Bueno, ya nos está dando automáticamente lo que vamos a hacer. La suma de los valores. En este caso, como digo, puede ser otro. 5 y 5. Perdón. Aquí. Ahora sí, el espacio. Vamos a ver si corrijo aquí un poquito. Como está tomando un error. Bien, suma, me está faltando. Tengo que agregarle la función. No estoy bien. Ahora sí. Bueno, en este caso también nos tendría que aparecer la posibilidad de ver el print. Bien, para usar el debug print, primero tengo que ir a habilitar la ventana de inmediato, que es esta ventana, y en este caso recién, ahora puedo ejecutar y me da el resultado en este caso que es 10, ¿sí? 5,5. Aquí fíjense, esto no me lo tuve en cuenta porque está comentado. Cuando se comenta en algunos casos en otro tipo de programación, se usa el numeral, por ejemplo, en este caso el apóstrofe, ya indica. Y como les digo, pueden buscar en el teclado directamente o
seleccionar lo que quiero y voy a bloqueo de comentarios, ¿sí? Y si no, saco el bloqueo y dejo como estaba. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bien, sobre lo que es público y privado. Ya tendríamos que avanzar mucho más contenidos, tendríamos que ver propiedades, tendríamos que ver constantes, que no lo vamos a ver, porque me parece que es mucho para trabajar. En este caso, nos vamos a quedar muy poco tiempo para otras prácticas que podamos hacer, pero simplemente decirles, bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta la teoría que ustedes tienen también para trabajar, bueno, sobre el ambiente y la visibilidad, por ejemplo, ¿sí? Del módulo privado o de lo que es público. La palabra public me permite a mí trabajar sobre lo que voy generando como declaraciones, como variables, que sean trabajadas de distintos módulos. Ahora puede haber una combinación entre lo que es privado y lo que es público, en lo cual puedo acceder a a ciertas partes del código combinando lo que es público y privado, ¿no? Les vuelvo a decir, acá hay algunos ejemplos sobre lo que es local también, lo que es público, lo que es privado. Bueno, teniendo en cuenta estos procedimientos eh, que permiten generar ciertas relaciones dentro del proyecto o la persona que programe el proyecto tenga ciertos accesos eh, ocultos o privados que solamente para ciertas personas puedan ser eh, posibles el ingreso, ¿no? Bien, la idea entonces es generar estos dos trabajos de relación de variables, de tipo de datos, de trabajar también el procedimiento function, un poquito de comentarles sobre lo que es ámbitos privados o ámbito público, trabajo. Nos faltó trabajar sobre constantes, propiedades. Hay muchos conceptos que podríamos trabajar, pero como les digo, esto es lo básico como para ver que tiene su complejidad la programación, pero está bueno también que si en el caso de que quieran generar más conocimientos de programación, lo podamos trabajar, ¿no? Fíjense que también esto, aquí es el debug print, en vez de poner debug print, podemos utilizar otros valores también, otras variables, etcétera, ¿no? Bien, creo que esto es una pequeña muestra de lo que se puede trabajar con Visual Basic. Hay muchísimo más para ver. Traté de que veamos conceptos muy básicos. La introducción a la programación, diferencia entre sub y function, el editor de Visual Basic, partes del editor, que es una variable. Nos quedó ver qué es una constante, cómo se usan las variables, ¿sí? Y lo que es público y privado. Bien, espero que puedan hacer el trabajito, no es tan difícil, bueno, que no sea tan denso la charla que tengo ahora y y que les pueda servir todo, ¿no? Estamos en contacto y suerte.